Muchas gracias. Bueno, pues al mal paso, darle prisa. Mi nombre es Eduardo González, soy médico internista y endocrinólogo. Soy adscrito al Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes. El día de hoy vamos a evaluar algunos casos clínicos. Mis objetivos, por favor, es que evaluemos la historia clínica, que evaluemos como parte de esa historia clínica las comorbilidades presentes, la existencia posible o no de complicaciones, algunos datos en el examen físico que pueden dar mucha información y los estudios a solicitar para que tengan una evaluación, una muy buena evaluación inicial en sus pacientes que viven con diabetes. Ok, entonces vamos a darle lectura al primer caso. Entonces se trata de, acude a su consulta, un hombre de 54 años, comenta que hace 3 meses inició de forma súbita con cansancio diario, sin predominio de horario, el cual fue seguido de poliuria, polidipsia, reducción de una talla en 6 días, realmente no hay poco tiempo. Acudió con un médico quien por glucemia capilar identificó una cifra de 453 miligramos, inició tratamiento con glimepirida, pioglitazona, metformina, las dosis allí mencionadas. Tiene antecedente ya de diagnóstico de hipertensión 2 años previos, el tratamiento actual es lisinopril con hidroclorotiazida y tras el inicio del tratamiento los síntomas descritos desaparecieron. El tratamiento lo mantuvo por cerca de mes y medio y lo importante o un dato muy relevante es que suspendió la totalidad del tratamiento por el costo del mismo. En su evaluación que usted realiza, identifica obviamente la recurrencia de los síntomas de poliuria, polidipsia y nueva pérdida de peso como consecuencia del abandono del tratamiento. El resto del examen pues muestra el descontrol hipertensivo, peso, talla con un índice de masa corporal de 26.9. Y el examen físico dirigido aquí ya nos muestra una reducción en la sensibilidad con el monofilamento. Bien, aquí quisiera pedirles sus comentarios respecto a qué les llama la atención de este caso. ¿Cuáles serían los puntos claves que tenemos aquí? Entonces, si alguno quisiera escribir algo, por favor. Bien. Los problemas los podemos resumir de manera sencilla. La persona tiene diabetes tipo 2, posiblemente muy de reciente diagnóstico. Allí hay que destacar que tiene un inicio aparentemente súbito. Digo, diabetes no inicia de manera súbita. Seguramente es una persona que aunque se da cuenta recientemente del diagnóstico, seguramente ya llevaba algunos años con hiperglucemia hasta que finalmente llega a un punto crítico donde hay una reducción importante de la masa de células beta. Aquí, Jessica nos dice, al momento del diagnóstico debieron hacer una glucosa central y Fer Rodríguez, que es un paciente con sobrepeso. Ok, son datos importantes. Ahorita comentamos un poco más de esto. El otro punto es que les decía, tiene síntomas catabólicos. Aquí, entonces, cuando hablamos de que la persona tiene ya síntomas catabólicos, debemos entender que entonces sí, la capacidad de la masa celular que sintetiza insulina ya está comprometida. Que además hay otras situaciones de riesgo cardiovascular existentes en la persona. Tiene hipertensión arterial y además tiene datos clínicos de daño microvascular, una neuropatía sensitiva distal. Y un punto tal vez el más relevante de este caso es que no tiene apego al tratamiento y es un motivo muy sencillo, por los motivos económicos. Aquí, si se fijaron en la diapositiva, el esquema de tratamiento, ¿qué consideraciones tendrían de ese esquema de tratamiento inicial, al margen de que pueda ser costoso? Por favor, si pueden emitir algún comentario. Ok, Rebeca comenta que la metformina está bien, ya que es económica y es de primera elección. Ok, bien. Y respecto a los demás, ¿qué opinan de la glimepirida? ¿Qué opinan de la pioglitazona? ¿O qué opinas, Rebeca, de la dosis de metformina que se indicó? Ok, bien, que podría elevarse. Ok, ¿cuál sería la propuesta de dosis de Rebeca respecto a la dosis de metformina? Ok, un miligramo al día. Ok. Y Rebeca, aprovechando su participación, ¿qué piensa del uso de la glimepirida? ¿Qué piensa del uso de la pioglitazona en esta persona? Ok, en general, Manuel, omitamos la glimepirida. Si quiere, la sustituimos por glibenclamida. Hablemos del concepto de la sulfonilurea en esta persona. Manuel plantea que la glimepirida en muchos casos no hay existencias en los centros de salud. Creo que eso es una realidad, ¿no? Pero creo que glibenclamida es más fácil
de que exista disponible, ¿no? Sí, la glimepirida es como que la más común en los centros de salud. Exacto, exactamente. Bueno, pues considerar las enfermedades, pues el riesgo común de una hipoglucemia, sobre todo que es Ajá. de 54 años con ya alguna neuropatía, pues presentar riesgos de caídas o algún otro tipo de lesión. Bien, y respecto, aprovechando que abre su micrófono, ¿qué piensa de la pioglitazona en esta persona? Por favor, ¿podríamos ir atrás? Por ahí viene 15 miligramos, ¿no? Por día Ajá, 15 dólares. de pioglitazona. ¿Qué le parece? Bueno, considero, o sea, pues tendría que ser acción con la insulina, pero Ujú, bueno, considero que debería ser como otro esquema porque ya tres y no funcionar con una cifra de 453. ujú. Considerar nada más el uso de insulina con algún otro medicamento nada más como monoterapia. Ok, bien, esa es una opción. Ok, les hago hincapié respecto a la pioglitazona, porque observen que esta persona tiene síntomas catabólicos y les mencionaba en la introducción que la presencia de síntomas catabólicos es un indicio en su mente. Deben de considerar que cuando esto está ocurriendo, la función residual de células beta ya está comprometida. Agréguenle a esto el mecanismo de acción de pioglitazona. Es un agonista pipargama, es decir, va a actuar más sobre el fenómeno de la resistencia a la insulina. La persona tiene un índice de masa corporal de 26.9. Es posible que en esta persona el mecanismo de resistencia a la insulina no sea tan dominante como es la deficiencia de la insulina. Ahora, comentaba ¿quién fue? Rebeca, ¿no? Dice, la metformina está bien ya que es económica y es de primera elección y podría elevarse a 1000 miligramos al día. ¿Cuál sería la dosis óptima de metformina en una persona que vive con diabetes? ¿Mil Se, miligramos podría ser suficiente? se supone que te dicen que es un máximo de hasta 2.400 miligramos al día como tope máximo, ¿correcto? Ujú. Sí, es cierto. Ahora, ese es el máximo. ¿Cuál sería la dosis mínima útil? Mínima, al menos una cada 12 horas sería como lo ideal, Ok. considero. Ajá, sí, realmente lo que se propone es que en el caso de diabetes, dosis iniciales mínimas a partir de 1500 miligramos es cuando vamos a tener un efecto sobre la glucosa. No quiere decir que las otras dosis no lo hagan, ¿no? Pero es más factible, es más probable que logremos un efecto a partir de 1500. Entonces, si nos quedamos cortitos con 1000 miligramos, posiblemente por ahí viene la falla, en el sentido de que pues tiene tres fármacos. Ninguno está ocupada a la dosis máxima y posiblemente uno de esos medicamentos ni siquiera esté vinculado con la fisiopatología que tiene esta persona. Si pasamos la siguiente diapositiva, por favor. Pero no tenemos una última. Sí. En la zona sería conveniente descartar, por ejemplo, considerando que es un paciente diabético, el colesterol y triglicéridos están elevados, el Ajá. riesgo de pancreatitis aguda porque está contraindicado en este tipo de Ok. pacientes, ¿correcto? Estaría contraindicado, aunque ahorita vemos el resto del contexto, ¿no? Entonces, Ok, sí, nada más seguimos y ahorita caerá en la cuenta de esto que usted me está comentando, ¿no? Entonces, simplemente definamos problemas, ¿no? Es una persona con diabetes de reciente diagnóstico, es decir, tenemos una oportunidad central respecto a que si empezamos un control estricto, es decir, llevamos a metas a esta persona, podemos disminuir el riesgo de complicaciones futuras. Está con síntomas catabólicos, tiene además algunos otros datos de riesgo cardiovascular. Hablamos de que ya existe un daño microvascular, una neuropatía sensitiva distal y además tiene poco apego al tratamiento. Por favor, la siguiente. Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y les traigo estas propuestas. Entonces, aquí sin duda, entonces, el interrogatorio muestra, ¿no? Tiene poliuria, polidipsia, está perdiendo peso, pero también considera entonces el motivo por el cual interrumpió el tratamiento. Esta persona, eh, el costo de una glitazona, de una pioglitazona, de una tiazolidiniona, es sin duda mucho más alto que una metformina o que una sulfonilurea como la glibenclamida. Entonces, entonces les decía que una opción hipoglucemiante efectiva, económica y con indicación, por supuesto, que es la metformina. Les planteé aquí la dosis inicial de 1500 miligramos y con una dosis tope, como mencionaban hace ratito por el audio, con 2,550 o 2 gramos y medio. Además tiene el diagnóstico de hipertensión y descontrol hipertensivo y
estaba con lisinopril y hidroclorotiazida, un medicamento bastante potente, una combinación muy potente. Sin embargo, el costo es una limitante. Entonces, enalapril es muy fácil de conseguir, es muy económico. Entonces, una alternativa en este caso, aún sin tener todavía la información bioquímica de esta persona, es ajustar el tratamiento de esta manera. Pasamos la siguiente, por favor. Ok. Ahora, entonces, el siguiente punto es evaluar la presencia de alteraciones en los otros parámetros que influyen en el riesgo cardiovascular. Entonces, conviene a esta persona solicitar que se realice un perfil de lípidos eh, que incluya triglicéridos, colesterol total, HDL y LDL, albuminuria y creatinuria en muestra al azar, una creatinina sérica, un BUN, pruebas de funcionamiento hepático y la hemoglobina glucosilada. Y siempre, como lo veíamos en el caso per se, se mostraba que había ya un deterioro en la sensibilidad al monofilamento. Y esto es un daño microvascular, entonces conviene determinar el, si existe daño renal, daño oftalmológico, que guarda el mismo sustrato a final de cuentas. Pasamos la siguiente, por favor. Ok, bien. Entonces, ustedes hacen ese ajuste. Las sugerencias que hicieron estaban bastante bien. Eh, por ahí creo que mencionaba alguno de ustedes el uso de insulina de una manera inicial. ¿Qué piensa el resto de la audiencia respecto al uso de insulina en esta persona? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Lo harían? ¿No lo harían? ¿Qué piensan? Ajá, ok, más de 300 de glucosa y sintomático, bien. ¿Algún otro punto, además de Rebeca? Pero Rebeca menciona que quizá podría ya que la ADA, perdón, recomienda en más de 300 miligramos de glucosa y sintomático. ¿Algún otro punto de vista? Fer Rodríguez dice, sería conveniente, pero por ser de recién diagnóstico es difícil que el paciente acepte. Pedro, perdón, comenta que Donada lo mencionado con una hemoglobina glicada del 9%, o sea, sería una opción. ¿Cuáles serían aquí, les hago la pregunta, cuáles serían las indicaciones del uso de insulina en esta persona? Es decir, ¿cuáles serán los puntos sólidos para el inicio de insulina en el momento en el que llega con ustedes? Es decir, con todo este cuadro clínico que tenía, con esos números que tenía y en ese contexto, ¿cuál sería el punto para decidir si se requiere o no insulina? Okay, el doctor Rivera, México, dice, si no se llega a metas con la glucosilada en 3 meses, es la opción. Fer Rodríguez dice, en síndrome catabólico, bien, ok. Cualquiera de estas opciones, en particular, ¿no? Por ejemplo, hemoglobina glucosilada al inicio más de 10, presencia de síntomas catabólicos o el uso de más de 2 hipoglucemiantes orales a dosis máxima podrían ser válidas. Sin embargo, en esta persona, pues realmente, vamos, si ustedes inician insulina no estarían haciendo una mala práctica. Sin embargo, créeme que es factible cuando una persona tiene un esquema de tratamiento de ese tipo donde ni siquiera alcanza las dosis óptimas de ninguno de los 3 hipoglucemiantes, empezarle a apostar por metformina y evaluar posteriormente, tal vez una semana, 10 días después, en específico en la presencia de estos síntomas catabólicos. Es decir, en cuanto al uso de insulina en esta persona, su servidor no lo haría por el mal tratamiento que tenía previamente. Supongamos entonces que prescriben la metformina y a la siguiente visita, después de que le piden los exámenes, la persona acude con ustedes con los siguientes resultados. Una hemoglobina glucosilada de 8.3%, triglicéridos de 289, colesterol total de 231, HDL de 27, LDL de 146, una relación albumina-creatinuria o albuminuria-creatinuria de 197 miligramos por gramo. Recuerden que se interpreta, igual que la albuminuria de orina 24 horas, es decir, arriba de 30 a menos de 300 es micro y más de 300 ya se considera o albuminuria clínicamente significativa. La función renal es bastante buena con un filtrado glomerular estimado de 97,
sus pruebas de función hepática, a mejor juicio de ustedes, pues están bastante bien. Con esta nueva información que tienen, ¿qué harían? ¿Alguna sugerencia? Pues podríamos empezar también a dar algún tratamiento farmacológico para la cuestión de los triglicéridos y todo, y considerando que hay complicaciones cardiovasculares, de considerar si juntamos otro medicamento cardioprotector, podría Ujú. ser. ¿Cómo a qué se refiere con cardioprotector? Es decir, aspirina. No, directamente de los medicamentos para la diabetes, y, Ujú. hay algunos que son, además de obviamente bajar los niveles, también protegen un poco la parte cardiológica, porque pues, Eh, las complicaciones pueden ser de esa índole. ajá, ¿cómo a cuál se refieren? Por ejemplo, bueno, tenía entendido que combinación, por ejemplo, con sitagliptina es uno de los más, como más adecuados, además de que la hemoglobina glucosilada disminuye de manera considerable. Ok, con un inhibidor de DPP4, ¿no? Se Ajá. refiere en general. Ok, sí, tienen un buen rango de seguridad cardiovascular, además no inducen hipoglucemia. La única limitación para el inicio de ellos, no, es decir, no se desconcentren del caso, es que la persona abandonó tratamiento por situación económica. Aún no tenemos un DPP4 genérico que tenga un costo accesible. O sea, aunque la propuesta es buena, es válida, o sea, seguramente va a necesitar un segundo hipoglucemiante, el uso de medicamentos con este beneficio cardiovascular adicional pudiera no ser necesario. Recuerden que en diabetes el riesgo cardiovascular no solamente está determinado por la glucosa per se, es decir, esta idea de la diabetes como un equivalente de riesgo cardiovascular, ok, es válida. Sin embargo, los estudios posteriores a cuando se propuso este equivalente de riesgo cardiovascular como diabetes, realmente se muestra que ese riesgo cardiovascular va incrementando conforme se incrementan el resto de los factores de riesgo cardiovascular, es decir, hipertensión, tabaquismo, dislipidemia, hipertensión, sobrepeso. Es decir, mientras más acumule este riesgo cardiovascular, entonces la diabetes se convierte realmente en un riesgo cardiovascular más relevante, ¿no? Entonces, no nos centremos únicamente en la glucosa como el principal determinante del riesgo cardiovascular. Entonces, aquí por ahí Fer Rodríguez nos comenta agregar estatina y fibrato, sin duda. Tiene una dislipidemia aterogénica con estas cifras de triglicéridos y colesterol. Bueno, Pedro, lo de la metformina más linagliptina cada 24 horas. Linagliptina, igual el mismo argumento, no tiene todavía un equivalente genérico y sí, como dice el doctor Rivera, el costo es elevado, no tendría apego a tratamiento exacto. Ese es el punto aquí fundamental. La persona no tiene, si tenemos elementos farmacológicos como para disminuirle el costo, no tenemos por qué darle de primera elección, primero un tratamiento doble, si no hemos explotado al máximo un solo medicamento, y tampoco utilizar como segunda línea un medicamento basándonos en el costo, ¿no? También hay que tomar en cuenta esto en la persona. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Ok, entonces la terapia que aquí les propongo es la siguiente, ¿no? Metformina 850 miligramos cada 8 horas. Y aquí les hago una pregunta. ¿Se puede subir rápidamente la metformina? Es decir, si el día de hoy llega conmigo la persona y no tenía metformina, yo le puedo dar 850 miligramos cada 8 horas para que mañana ya tenga toda esa dosis. Y una pregunta muy recurrente, ¿la tomo con alimentos? ¿La tomo 30 minutos antes? ¿Ustedes qué saben de eso? ¿Ustedes qué recomiendan a sus pacientes? En cuestión de la metformina, se recomienda que, bueno, el paciente ingiera algo porque uno de los efectos adversos comunes es la diarrea y ¿Ok? muchas veces por eso dejan el tratamiento. Bien, 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 bien. Ajá. Y respecto a la velocidad para subirla, Digamos que es una manera muy, muy brusca también como subirlo inmediatamente cada 8, sobre todo por la cuestión gastrointestinal podría afectar. así es. Lo que comenta es totalmente cierto. La limitante o el principal efecto adverso de metformina son los efectos adversos gastrointestinales. De estos, la epigastralgia, síntomas tipo trastorno funcional digestivo o diarrea son los más comunes. Entonces, una manera para poderlos evitar es siempre ofrecer la metformina
pero incrementarla gradualmente. Es decir, si mi meta es llevarlo a la dosis tope de entrada con los síntomas que tiene, entonces yo empiezo con media tableta cada 24 horas. A lo mejor cada 72 horas, cada 3 días, le agrego otra media tableta más. De tal manera que en el lapso de unos 12 días, 10, 12 días, la persona esté tomando la dosis completa de 2.5 gramos. Y por otro lado, respecto a la temporalidad con los alimentos, el motivo por el que lo damos en relación con los alimentos, como dice el doctor, no es porque haga más o menos efectos, sino que buscamos disminuir los efectos adversos gastrointestinales. Entonces, una manera que nos funciona mucho en el instituto es pedirles que sea bocado, tableta, bocado. Es decir, mientras están comiendo, que se tomen la tableta, o bien puede ser inmediatamente antes o inmediatamente al terminal para evitar los efectos adversos gastrointestinales. Entonces, no olviden este punto de la velocidad para subirla, porque como dice también el doctor, es un motivo muy frecuente por el que la persona abandona tratamiento y genera miedo, ¿no? al medicamento. Entonces, de antihipertensivos, yo sugeriría enalapril de 10 miligramos cada 12 horas. Hipolipemiante, sí, besafibrato 200 miligramos cada 12 horas y atorvastatina 10 miligramos cada 24 horas. Recuerden que el besafibrato lo podemos dar independientemente del horario, es decir, podríamos dar 400 miligramos en una sola toma al día. Y la atorvastatina sí es un fármaco de que de preferencia hay que darlo nocturno. El proceso biológico que regula el hepático principalmente ocurre durante la noche. Entonces es una de las indicaciones para las estatinas. Ahora, por ahí me mencionaban algo de cardioprotección. Le mencionaba si esto lo relacionaba más con el uso de aspirina. En el caso de esta persona, ¿ustedes qué piensan respecto al uso de aspirina? Respecto al antiagregante plaquetario, ¿ustedes qué piensan en esta persona? Ok, no usaría antiagregante, es más efectivo. Rebeca comenta, yo no usaría. Jessica comenta, es más efectivo el uso de aspirina en prevención secundaria. Ok. Doctor Rivera, no está indicado, se dejaría para prevención secundaria. Aquí, el uso del antiagregante o de estas terapias como para evitar los desenlaces cardiovasculares se basa en dirigir la mayor cantidad de recursos para las personas que más tienen riesgo. Aquí el punto entonces es decidir quién tiene riesgo. Si nosotros nos basáramos únicamente en que diabetes es un equivalente de riesgo cardiovascular, pues sería sinónimo, ¿no? De que todo paciente va a requerir aspirina. En general, la regla, una regla fácil que pueden recordar, hay muchas calculadoras para poder estimar riesgo cardiovascular, pero una manera fácil que es hombre o mujer de más de 50 años con diabetes y que tenga un factor de riesgo cardiovascular adicional, por ejemplo, una dislipidemia heterogénica, hipertensión, es candidato al uso de aspirina. Creo que esta persona tenía 52 años, entonces podría esta persona tiene 2 riesgos cardiovasculares y además tiene diabetes y tiene más de 50 años. Entonces, esta persona razonablemente podría ser un candidato que se beneficie bastante del uso de la aspirina. Ahora, aquí la dosis de aspirina en general arriba de 75 miligramos con un máximo de 165 sería la opción. Entonces no tienen que pedirles que compre aspirina de una marca en específica, ácido acetilsalicílico de una marca en específica. A veces pueden inclusive con el efervescente que viene de 300 miligramos tomar un cuarto de tableta, ¿no? Que ya son los 75 miligramos y se logra el efecto que estamos buscando, ¿no? Entonces hay alternativas, no le cuentas. Entonces esa sería la propuesta en este paciente. Yo sí usaría un antiagregante plaquetario como prevención primaria, en este caso no para prevención secundaria, ¿sí? Quisiera, por todo lo que ha sucedido, nos comenta Pedro Antonio, ¿a qué dosis recomendó, doctor? Dice, bueno, en general arriba de 75 miligramos con un máximo de 165 miligramos, entonces, pero en 135 no se equivocará si le deja 100 miligramos. Entonces, es la dosis media. Entonces, pasemos al siguiente caso, por favor. Bien, ok. Entonces vamos a darle lectura. Ok. Entonces, acude a su consulta. Ahora tenemos una mujer de 29 años de edad. El diagnóstico de diabetes fue realizado hace 6 años, es decir, cuando contaba con 23 años.
Como antecedente familiar destaca que 4 de 5 hermanos fueron diagnosticados con diabetes en general antes de los 30 años. Ambos padres con diagnóstico de diabetes entre los 45 y 50 años de edad. Su madre, ya fallecida, tuvo enfermedad renal crónica. El tiempo que la paciente ha vivido con diabetes se ha caracterizado por la persistencia de descontrol a pesar del uso de metformina e insulina NPH. El tratamiento que tiene actualmente es metformina 850 miligramos cada 8 horas y tiene un esquema de insulina de NPH de 25 matutinas, 20 nocturnas. Al examen físico usted se encuentra una paciente con un peso de 56 kilogramos. Por favor, regresamos nuevamente. 56 kilogramos, mide 1,62 y tiene un índice de masa corporal de 21,3 y está normotensa, teniéndole un poquito hacia la presión baja. Bien, este caso tiene varias peculiaridades. ¿Me pueden mencionar algunas de esas peculiaridades que ustedes identifiquen? Historia familiar, bien. Esto dice Rebeca, una historia familiar. Jorge Castillo, ¿se podría tratarse de un MODI? Bien. ¿Qué más? ¿Algún otro comentario? Okay. Dice Diana Pulido, edad de inicio, historia familiar. Y Fer Rodríguez, índice de masa corporal. Rebeca, dosis de insulina elevada y aún así en descontrol. Bien, todo lo que anotan es totalmente cierto. Permítanme guiarles en este caso. Aquí, como ustedes mencionan, la edad es fundamental. La diabetes de inicio temprano en México, que es diabetes antes de los 40 años, el doctor Rivera, perdón, interrumpo, menciona una diabetes tipulada, por supuesto existe y es más común de lo que creemos. La diabetes de inicio temprano en México, que es diabetes antes de los 40 años, generalmente tiene una fuerte agregación familiar. Entonces, si ven, esta persona ha abarcado ya 2 generaciones, la generación de sus padres y la generación de sus hermanos. Y sus hermanos todos han iniciado de manera temprana. Diabetes de inicio temprano en México está caracterizada por estar enriquecida de que el defecto fisiopatogénico es la pérdida de la capacidad secretora de insulina muy tempranamente. Entonces, y además, como lo hacen notar, pues la persona tiene un índice de masa corporal normal. Es decir, en ella el fenómeno de resistencia a la insulina no es el predominante y además tiene una dosis de insulina de 20, es decir, 45 unidades, que si dividen ustedes de 45 entre 56, pues les da casi una dosis por kilo de peso de más de 0,7 unidades, es decir, realmente tiene una dosis muy alta de insulina y es solamente basal. Y a pesar de eso, es posible que la persona no esté controlada. Entonces, pasemos la siguiente, por favor. Entonces, aquí, ¿cuáles son los problemas? Entonces, como ya lo notaron, antecedentes familiares. Hay 2 generaciones afectadas. Les sugiere un patrón de herencia. Por ahí alguien mencionaba Modi, la diabetes monogénica, guardan este patrón de herencia autosómico dominante que puede ser un punto a considerar en esta persona. Observe la respuesta al tratamiento que ha tenido, es decir, tiene una dosis de insulina, tiene un medicamento correcto, posiblemente es el correcto, pero posiblemente esté mal dosificado, es decir, mal en tipos de insulina. Aunque no les pongo información de hábitos de alimentación, es decir, en una persona con ese índice de masa corporal, sería la primera opción a considerar que sean los hábitos de alimentación los responsables del descontrol. Observen su peso corporal, la dosis de insulina de 0,8 unidades por kilo, que les decía ahorita con el cálculo que hacíamos, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bien, aquí les pido que nos detengamos y reflexionemos esto. Cuando hablamos de diabetes tipo 2, ¿realmente estamos hablando de una sola enfermedad? La definición tal vez más factible o más clara respecto a diabetes tipo 2 es que se trata de un grupo de fenotipos altamente heterogéneos que tienen como común denominador únicamente la presencia de hiperglucemia. Una estrategia clínica útil es que cuando ustedes se enfrenten a un paciente con diabetes nuevo, puedan, de acuerdo a sus características físicas, a su historia respecto al peso personal, hacia el peso y cómo se ha movido a lo largo del tiempo, es si esta persona cae en un fenotipo más de resistencia o un fenotipo más de deficiencia. Del lado derecho de esta imagen, ven ahí el fenotipo de resistencia, el lado izquierdo de resistencia, el lado derecho de deficiencia. Por favor, regresamos a la imagen. Y en el medio, el problema de la diabetes en México es que podemos definir claramente quiénes son los fenotipos extremos.
pero la gran población, la gran masa de personas con diabetes son una mezcla de más o menos deficiencia o más o menos resistencia. Por eso está ilustrado aquí como un espectro de colores. Uno de los problemas es que hay mucha literatura respecto a la resistencia y no hay tanta literatura respecto a la deficiencia. La noticia es que nosotros caemos en un grupo de más deficiencia de la insulina. Hay varios estudios de la arquitectura genética de diabetes realizados en el país que muestran eso, que realmente nosotros estamos agrupados en el clúster, es la palabra, de aquellos individuos donde predomina los defectos secretores de la insulina más que el fenómeno de resistencia a la insulina. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente, hagan esa reflexión de hacia dónde se puede orientar esta persona. Pasamos a la siguiente. Si nosotros entonces consideramos al caso de esta paciente, si tiene un índice de masa corporal normal, es factible que consideremos que esta persona, además sumando de los antecedentes familiares, que ella se polarice más hacia un lado de deficiencia de insulina. Entonces, en esta persona, las necesidades yo las ubico en los siguientes rubros. Primero, ¿cuál es decir, determinar el estado actual de la enfermedad? No sabemos. Parece que clínicamente está bien. Sabemos que hay algo raro en el tratamiento. Sabemos que hay algo raro en ese comportamiento familiar. Entonces, para determinar el estado actual de la enfermedad es siempre la batería de exámenes. Nunca olviden pedir la hemoglobina glucosilada, el perfil de lípidos. Hay que evaluar cómo está el riñón con una microalbuminuria creatinuria en muestra en orina al azar, unas pruebas de funcionamiento hepático, mandarla a su revisión oftalmológica y, de ser posible, aproximarnos a un diagnóstico etiológico. Esto no necesariamente va a ocurrir en los centros donde ustedes se encuentran, pero se puede llegar a hacer cuando la persona pueda tener ese interés. Entonces, si regresamos un poquito, una diapositiva, conviene entonces, en la medida de las posibilidades, hacer una medición de anticuerpos. Por ahí alguien mencionaba LADA, y un péptido C, es decir, una estimación de cuál es la capacidad funcional de reserva funcional secretora de insulina en la persona. Pasamos la siguiente. Okay. Entonces, estos son los resultados de los estudios que le piden. Entonces, igual, los dos puntos: determinar el estado actual de la enfermedad y aproximarnos a un diagnóstico. Enfocándonos al estado actual de la enfermedad. Tiene una glucosa de ayuno de 323 y una glucosilada de 10.3. A mejor opinión de ustedes, está descontrolada. Sus lípidos, ¿qué les parecen? La relación albuminuria-creatinuria, las pruebas de funcionamiento hepático, la revisión oftalmológica. ¿Qué les parecen estos resultados? Ok, bien. Jorge Castillo se adelanta bastante. Dice: la GGT elevada puede estar relacionada a la deficiencia de un factor nuclear hepático. Regresamos a la anterior, por favor. Entonces, ¿están de acuerdo que está descontrolada la persona? No tiene dislipidemia, empieza a tener un daño renal muy incipiente con esa relación albuminuria-creatinuria más de 30, y además ya tiene una retinopatía leve en ojo izquierdo, es decir, esta persona está desarrollando daño microvascular. Tal vez en ella el riesgo cardiovascular por la edad, por la ausencia de los otros factores, no es tan relevante, pero sí el riesgo microvascular. Entonces, recuerden que en diabetes el riesgo microvascular está dado principalmente por la glucosa, en buena parte también por los hipertriglicéridos, pero el riesgo cardiovascular de complicaciones, me refiero macrovasculares, está más influido por sobrepeso, por hipertensión, por dislipidemia aterogénica. El segundo punto es aproximarnos a un diagnóstico etiológico. Supongamos que lo tenemos a la mano, pero tiene anticuerpos negativos, tanto anti-islote como anti-GAD. Es decir, la etiología autoinmune, como planteaba el doctor Rivera respecto a una diabetes autoinmune latente del adulto, pues no es la posibilidad. Y se orienta, de acuerdo al comportamiento clínico, a la posibilidad que decía Jorge Castillo respecto a una MODI. Entonces, pasamos la siguiente, por favor. Entonces, reflexionen nuevamente. Entonces, es una paciente joven, con un inicio de la enfermedad temprano, antes de los 24 años. Tiene múltiples familiares en primer grado con diabetes. Tiene dosis alta de insulina, a pesar de lo cual persiste con descontrol glucémico marcado. No tiene autoinmunidad contra células beta, no tiene dislipidemia. Será, como decían sus compañeros, un posible defecto secretor de insulina heredado, una diabetes MODI. Resulta que diabetes MODI es más frecuente de lo que creemos en población latina. Nosotros guardamos una mutación no tan común, no descrita en el factor nuclear hepático, una alfa, que no está descrita en otras poblaciones más que en la población latina, o es muy selectiva de población latina. Pasamos la siguiente, por favor.
Entonces, ¿qué hacer en este caso? Que podemos aquí hacer la ciencia respecto a la MODI, pero tenemos que resolver a la persona. Hay un error en el tratamiento. Tiene 0.8 unidades de insulina basal por kilo. En general, cuando tenemos más de 0.6 unidades por kilo, necesitamos dividirle necesariamente esa dosis en basales y bolos. Entonces, un esquema, recuerden que la dosis máxima de la insulina es hasta 1 unidad por kilo de peso. Entonces, la dosis total de insulina la podemos plantear aquí a 0.6 unidades por kilo. De ese 0.6, 50% lo dividimos en basal y el otro 50% lo dividimos en total. Más adelante hay un ejemplo de esto. De esto, 2/3 lo dejamos en el desayuno y 1/3 en la cena. Es decir, los basales sería 2/3 predesayuno y regresamos, por favor, y 1/3 en la cena. Y la dosis en bolos, que es el otro 50% del restante, dividimos 1/3 en el predesayuno, 1/3 en la precomida y 1/3 en la precena. De tal manera que la dosis del predesayuno se puede mezclar de dosis basal, que en este caso podríamos utilizar NPH, se puede mezclar con el tercio del bolo de la mañana en una única aplicación. Y el tercio de la cena de la basal se puede mezclar con el tercio de la precena de bolo, de tal manera que nos quedaría un bolo solito, es decir, sin basal, sin NPH, en la precomida. Les decía, más adelante vemos un ejemplo de esto. Pasamos la siguiente. Okay. Este último caso. Entonces, acude a consulta una persona de 56 años, una mujer de 56 años. Tiene el diagnóstico de diabetes hace 2 años y comenta que ningún médico le ha atinado al tratamiento. Esto debido a que, a pesar de haber utilizado múltiples hipoglucemiantes en monoterapia y en combinación, así como insulina y glargina, esta última la requirió luego de 6 meses del diagnóstico, no ha alcanzado a estar en valores meta de tratamiento. Actualmente está asintomática. No tiene antecedente familiar alguno de diabetes, tiene antecedente de vitiligo a la edad de 44 años e hipotiroidismo primario, desde los 29 años de edad. El tratamiento actual es insulina glargina, 27 unidades cada 24 horas, metformina, 850 miligramos cada 8 horas, glibenclamid, 5 miligramos cada 8 horas y levotiroxina. Al examen físico, ustedes le encuentran con estos signos vitales: 132/77 de TA, una frecuencia cardíaca de 89, un índice de masa corporal de 22, el examen de los pies, monofilamento, diapasón, pues no encuentran alteraciones. Reciente le hicieron una evaluación oftalmológica, la cual fue reportada como sin alteraciones, y cuenta con estudios que se muestran aquí: la glucosilada de 9.1, triglicéridos de 148, colesterol de 233, HDL de 44, LDL de 159 y una relación albuminuria-creatinuria por debajo de 30. ¿Qué piensan de este caso? ¿Qué les llama la atención en esta persona? Pues que a pesar de que está con bastante tratamiento, con hipoglucemiantes, con insulinas, no se controla. Okay. Sin embargo, tiene un dato importante, que tiene vitiligo, hipotiroidismo. Eso, pues, bueno, todo vitiligo es una enfermedad muy... Se corta su micrófono. Se corta un poquito, tal vez si lo gusta escribir, porque ya lo dejé de escuchar. Perdón, doctor, ahora sí me escucha, ya creo que se perdió un poco la conexión. Ok, sí, ya le escucho bien. Como el paciente presenta vitiligo y es una enfermedad autoinmune, hay que pensar que no estén generando anticuerpos que estén afectando directamente al páncreas, desde la insulina o desde los islotes. Por eso, con todos los tratamientos que tiene, no se está llegando a metas. Ok, bien, esa es una posibilidad buenísima. ¿Qué piensa de la... Como es mujer y la relación es 3-1, hay que pensar que es más probable eso. Ok, sí, claro. ¿Qué piensa usted de la edad de la persona? Nada más podríamos regresar, es que perdí la conexión y no vi el caso completo. Sí, podemos regresar la diapositiva anterior. Pero si no me equivoco, tenía más de 50 años. Más de 50 años, exactamente. Ahí es donde podría hacerse un sesgo, ¿no? Por, como mencionaba en el caso pasado, pacientes de 40 años, pensar tal vez en un autoinmune, pero ya pues con más antecedentes sí se podría orientar a autoinmunitario. Ok, bien, digamos que la edad, doctor, le llevaría a disminuir las posibilidades de que su diagnóstico fuera correcto. Exactamente, sí. Por la edad, pues uno sería primeramente que pues, tal vez no se toma el medicamento o no le está haciendo efecto u otra cosa.
pero ya con los antecedentes de autoinmunidad, pues podrías como ya descartar eso y buscar otra cosa. Ok. Supongamos que la persona jura que se toma el medicamento de manera correcta, ¿no? Es decir, esa parte la tiene resuelta. Ujú. ¿Algún otro comentario de algún otro participante? ¿Alguna otra opinión? La opinión del doctor fue muy buena. Ok, parece que no. Bien, entonces, llama la atención. Entonces, observa el índice de masa corporal, es normal. Tiene dificultad para el control a pesar de un esquema bastante importante, es decir, ya tiene una insulina basal y además tiene varios secretagogos de insulina, y aún así no logra el control. Un dato bien importante es que pasaron apenas 6 meses, un poco menos de 6 meses, y la persona ya estaba requiriendo insulina. Es decir, aquí en la mente, regresen al esquema que les mencionaba hace un momento, ¿hacia dónde se orienta esta persona? ¿Es hacia resistencia? ¿Es hacia deficiencia? Piensen, ¿no? ¿Ustedes qué dirían? ¿Es más resistencia? ¿Es más deficiencia? Ok, dice Rebeca, deficiencia, bien, deficiencia, deficiencia, bien, ok. Creo que no queda mucho lugar a duda, ¿no? Bueno, dice el doctor Rivera, valorar resistencia con insulina basal y péptido C. Bueno, es una opción, una insulina basal arriba de 10 que nos hable de hiperinsulinismo, pues sería una opción para así calcularle con glucosa e insulina un HOMA, ¿no? ¿Nos cambiaría eso lo que tendríamos que hacer con esta persona? O sea, con el descontrol que tiene, ¿nos cambiaría eso un poco? Solo lo planteo. La historia personal de autoinmunidad que mencionaba el doctor. El vitiligo y el hipotiroidismo, ambas son enfermedades autoinmunes. Más del 90% de los casos de hipotiroidismo son tiroiditis de Hashimoto, entonces, que tienen anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. Entonces, ahí tienen dos fenómenos autoinmunes ya con esta persona. Okay. Les muestro esta gráfica. Esta gráfica es muy interesante. Este es un análisis del UK Biobank. Pues es el biobanco de los británicos, ¿no? Si ustedes ven ahí por cada década de la vida hasta los 60 años, tienen ahí dos barritas, la barra azul que señala diabetes tipo 2 y la barra 1 respecto a diabetes tipo 1. Y aquí lo que estima es o hace el diagnóstico de diabetes tipo 1 con base en la presencia de más de 2 anticuerpos en los sueros de estas personas. Entonces, vean que realmente esa línea roja, que es la que señala diabetes tipo 1, nunca es cero. Y voy en el sentido de que es muy frecuente que pensemos que diabetes tipo 1 es un fenómeno de niños, ¿no? De niños o de adolescentes. Realmente los casos nuevos de diabetes tipo 1 están presentes en todos los grupos etarios, inclusive en estas personas de 51 a 60 años. Son muy poquitos, pero que sean muy poquitos no quiere decir que no haya. Y uno debe estar muy al pendiente de esto. ¿Y cómo lo podremos considerar? ¿No? Es decir, esta persona es muy clara. Tenía eh, clara presencia de fenómenos autoinmunes. Y además el uso temprano de insulina. Y por ahí si se fijaron, esta persona no tenía antecedentes familiares de diabetes. Mientras que diabetes tipo 2 generalmente hay una agregación familiar. O sea, en lo general esperamos que tenga más familiares con diabetes. Una de las características de la diabetes tipo 1, o inclusive la diabetes tipo LADA en personas adultas, es precisamente la ausencia de ese antecedente familiar de primer grado del mismo diagnóstico. Regresamos previamente, por favor. Entonces, no pierdan de vista, esta persona, más de 50 años, pinta para esto, tiene además un fenotipo de deficiencia a la insulina. Pues vean, ¿no? En el grupo de 51 a 60 años son pocos, pues realmente existen ese grupo de pacientes. Entonces, no pierdan esto de vista cuando vean a sus pacientes. Pasamos a la siguiente. Bien, entonces, ¿qué nos hace falta? Igual, las principales necesidades se ubican en el ajuste al tratamiento apropiadamente y en ellas sí vale mucho aproximarnos a un diagnóstico etiológico. ¿Por qué? Principalmente porque si resulta que esta persona tuviera anticuerpos, serología positiva para una diabetes tipo 1, diabetes tipo LADA, habría que considerar que el pronóstico de la función secretora de célula beta va a tender a empeorar. Es decir, que esta persona posiblemente vaya a ser totalmente requiriente de insulina para poder lograr el control y evitar complicaciones, ¿no? Entonces, para aproximarnos al diagnóstico etiológico, mismo protocolo que hicimos en el caso anterior, hacer anticuerpos anti-GAD, anti-islote, péptido C. No son los únicos anticuerpos, son los más disponibles que tenemos en el país. Hay varios otros anticuerpos. Ajustar tratamiento apropiadamente con base en el diagnóstico etiológico. Vamos a la siguiente
por favor. Ok. Regresamos, creo que se nos pasó una. Bien. Entonces, resultados de los estudios. Entonces, ven que tiene un diagnóstico etiológico. Anticuerpos, anti-islote y anti-GAT65, ambos son positivos. Generalmente nos los deben de dar cuantitativamente, pero aquí simplemente se los pongo categóricos como positivos. Y segundo, entonces, ajustar tratamiento apropiado. Entonces, aquí el diagnóstico etiológico, les decía, se convierte en muy relevante. Entonces, la presencia de dos anticuerpos contra célula beta predice la rápida progresión al uso de insulina y que posiblemente requiera, les decía hace un momento, el uso de dosis plenas de insulina en un esquema basal y bol. Entonces, conforme a estos resultados, hay que considerar en esta persona el empleo de dosis de insulina rápida. El uso de sulfonilureas en este caso no es necesario. ¿Por qué ustedes considerarían esta afirmación que yo hago aquí, que el uso de sulfonilureas en este caso no es necesario? ¿Qué piensan respecto a esta afirmación que les hago? Ok, dice Diana Pulido, son secretagogos. Y por lo tanto, Diana, si son secretagogos, ¿deterioraría más la progresión? Ok, sí. Lo que dice Diana es cierto, dice, porque son secretagogos. Efectivamente, si tenemos un daño en la máquina, en la maquinaria secretora, aunque yo le esté dando farmacológicamente algo que estimule o incremente la secreción de insulina, pues simplemente no hay un sustrato donde actúe con eficiencia, ¿no? Y el doctor Rivera nos pone, deterioraría más la progresión, particularmente en diabetes LADA, si hay una descripción de que el uso de sulfonilureas nos incrementa esa pérdida de secreción de insulina. Respecto a diabetes tipo 2 es un poco cuestionable, pero en diabetes tipo LADA sí hay información importante respecto a esto. Bien. Entonces, ¿qué hacemos con esta persona? Le pasamos la siguiente. ¿Le damos bolos de esteroides o no? No, para nada, ¿no? Eso no se trata de esta manera. Entonces, empecemos considerando esto. La dosis que tiene actualmente, si dividen su dosis total de insulina por el peso, les da 0.47 unidades. Y les contaba hace un momento, la dosis máxima de insulina es alrededor de 1 unidad por kilo. Entonces, aquí yo planteo irnos con un término medio. Irnos a una dosis de 0.65 unidades por kilo y ver qué ocurre. A diferencia del niño que es diagnosticado con diabetes tipo 1, que generalmente ya lo encontramos cuando ya hay una importante pérdida de la capacidad, es decir, donde casi ya es completa, en el adulto parece que es un poco más pausado. Entonces, puede ser que al momento del diagnóstico ustedes no tengan esa necesidad de iniciarle la insulina a la dosis completa. Entonces, aquí planteo 0.65 unidades con un peso de 62 kilogramos. Aquí estimé una dosis de 40 unidades por día. Entonces, este 40 unidades por día se convierte en nuestro 100%. Y vamos a dividir ese 50% en una dosis basal y el otro 50% en bolos. Es decir, nos tocaría 20 y 20, como viene en el esquema. De estas 20 unidades, tratemos de dejarle siempre números pares. Regresamos, por favor. Tratemos de dejarle siempre números pares porque generalmente las jeringas de insulina vienen de 2 en 2, entonces para que sea más fácil la dosificación. Entonces, 2/3 sería equivalente a 14 unidades y 1/3 sería equivalente a 6 unidades. Respecto a los bolos, aquí yo podría bien dejarle tal vez 777 para que fuera una manera fácil, sin embargo son números nones. Entonces, lo que hago aquí es dejar 6 unidades predesayuno, 8 unidades precomida, considerando que posiblemente la comida del mediodía pueda ser su dosis, su ingesta, perdón, más abundante, y el tercio final en la cena. Y aquí, generalmente lo que utilizamos es las insulinas NPH y insulina rápida, genéricas, de tal manera que pueden mezclar la NPH del predesayuno con la rápida del predesayuno. Y la NPH de la precena la pueden mezclar también con el tercio, con la dosis de insulina rápida de la precena. Entonces, de tal manera que se pudiera estar dividiendo en tercios. Aquí nos comentan, si es la argina de petenirse, ¿se puede mezclar? No, la respuesta es no. Aquí definitivamente tendríamos que aplicarlas de manera independiente. Entonces, podemos mezclar, por ejemplo, NPH con Lispro, con Aspart, pero no podemos mezclar las lentas, como es la argina de Temir, con las rápidas. Entonces, ahí sí no nos conviene ese esquema.
Y Rebeca también puede, el uso de premezcladas se recomienda, es una opción, Rebeca, el uso de las premezclas es una opción, sobre todo si es lo que tienes, digamos, tendrías que trabajar con eso, sin embargo, toma en cuenta esto. Ahorita voy a mostrarte una diapositiva donde mostraré qué pasa con los pre y los postprandios utilizando este esquema. Si uno utiliza una premezcla, si tú quieres ajustarle la basal, en automático también estás ajustando la rápida. Entonces, aunque son útiles, nos limitan esa flexibilidad. Pero si la persona tal vez es muy ordenada y muy pareja es decir, que siempre desayuna, come y cena la misma cantidad de nutrientes, nos puede hacer fácil el número de aplicaciones en la persona, el uso de una premezcla. Entonces, si bien no es una recomendación tajante, es una opción y es de acuerdo a los recursos que tengas y las características de la persona a la que estamos tratando. Entonces, pasamos a la siguiente. Bien, entonces el automonitoreo. En casos como este o el caso 2, el monitoreo también es muy importante simplemente por el uso de insulinas basales y bolos que están utilizando. Aquí les hago esta recomendación. Las insulinas, las glucosas preprandiales nos están reflejando el efecto de las insulinas basales, NPH o las de acción larga que mencionaban. Y las glucemias postprandiales nos señalan principalmente el efecto de los bolos de insulina rápida. Entonces, con esta premisa en mente, ustedes pueden interpretar la tabla que está abajo. Entonces, aquí a esta persona le solicitamos algunas mediciones. Le pueden hacer ustedes este diagrama donde le escriban predesayuno y 2 horas después, precomida y 2 horas después y precena y 2 horas después. Y que se haga simplemente una medición por día. No le pidan que se esté picando su dedo varias veces al día, los va a terminar aborreciendo. Pero sí, regresamos, por favor. Regresamos una diapositiva. Entonces, utilizando este esquema, el que les mencionaba, donde se quedó con esa dosis de 14,6 de NPH y 6,86 de insulina rápida, esto es lo que logramos. Entonces, observen, los predesayunos 202, precomida 190 y precena 161. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la meta preprandial de glucemia capilar? ¿Ok? Doctor Rivera dice menos 130. Ajá. Diana Pulido, 80-130. Bien, es correcto. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta, menos de 130. Bien. ¿Cuál es la meta del postprandio de 2 horas después de los alimentos? Ok, Diana Pulido, menos de 180. ¿Alguien más? Menor de 180. Ok, bien, es correcto. Su conocimiento es correcto. Entonces, con base en esto que ustedes me están escribiendo, entonces puede interpretar que hay un problema en las preprandiales y si no están correctamente las preprandiales, es posible que tampoco el efecto de las postprandiales estén alcanzando. Parece que el de la cena está bien. Y aquí la pregunta sería, ¿qué ajustarían primero? ¿Las basales o las rápidas? Resistentes endocrino también pone menos 180, es trampa resistentes endocrino. Basal, ok, ¿alguna otra propuesta? ¿Todos opinan que basal? Ok, residentes endocrino basal. Ok, bien, ahora, doctor Rivera y residentes endocrino, de sus basales, ¿cuál moverían primero? ¿La matutina o la nocturna? Ok, basal matutina. Es decir, ¿moverían las 14 unidades que tienen en la mañana? ¿Estoy entendiendo eso? Sí, las 14. Ok. ¿Algún motivo, residentes punto endocrino? O les cambio la pregunta, ¿por qué la nocturna no? ¿Algún otro también de la audiencia? Ok, porque es decir, 190 y 161 son mayores que 202. El doctor Rivera dice no alcanza meta, se necesitaría incrementarla. Okay. Fíjense que difiere un poquito con ustedes. Yo ajustaría la nocturna. ¿Por qué la nocturna? Porque mi objetivo primero es controlar la glucemia de ayuno. Ese es el primer objetivo que busco, sobre todo en este esquema. El motivo por el que dejamos la insulina nocturna, particularmente la basal, es que buscamos inhibir la gluconeogénesis hepática nocturna y de esa manera asegurarnos que la glucemia matutina esté bien. En muchas ocasiones, simplemente cuando disminuimos la carga inicial del día, puede llegar a ser, subrayo el puede llegar a ser suficiente para que el postprandio o las precomidas puedan ser suficientes o requieran ya un mínimo ajuste. Entonces,
Yo estaría de acuerdo con el doctor Manuel Arias de que sería en la noche. Exacto, porque en el día amanece con el descontrol, tiene 202 y 216. Siguiendo ese esquema, este es un caso real, ocurrió lo siguiente. Podemos pasar la siguiente diapositiva. Ok, vean, ¿no? Entonces, ajustando simplemente a 14:10 y dejando las mismas dosis de rápida, la basal de la mañana sigue siendo la misma, empieza a disminuir 147 simplemente porque disminuye la carga matutina. 168, 141, 153, 110. Ahora, la pregunta es, ¿cómo están a su juicio las postprandiales? ¿Le ajustarían? ¿Ustedes a su juicio consideran que la rápida requiere algún cambio? Regresamos, por favor. ¿Requeriría algún cambio la insulina, la rápida? Ok, Pedro dice que no. Diana dice que están cayendo dentro de metas. Y Manuel dice, pues no por el momento. Ok, ¿qué pasa con las preprandiales? ¿Cómo las observan? Estas las marqué en rojito. Dice que después de un tiempo, también la del desayuno al final de la semana alcanza 126. Tal, yo lo que haría es que si en una semana más de monitoreo persiste este patrón de elevaciones en la precomida y en la precena, entonces sí haría lo que Residentes Endocrino y el doctor Rivera comenta, ¿no? Entonces sí incrementaría la matutina. Entonces no olviden esto, el objetivo inicial de las insulinas basales es el control de la glucemia de ayuno. Por eso generalmente cuando empezamos, aunque no es el caso, cuando empezamos a una persona con diabetes con insulina, el primer dosis de insulina que dejamos es nocturna para controlar la glucemia matutina, la del predesayuno. ¿Sí? Ok, dice Manuel, no están muy elevadas, podría monitorizar dieta, ejercicio y reconsiderar, por supuesto, ¿no? A lo mejor simplemente es todavía este ajuste que está haciendo al principio, decía vigilar una semana más y tal vez después de ese tiempo ya considerar si hacemos mayores ajustes, ¿no? Pero de cómo estaba, mejoraría esta persona, empezó a subir de peso, empezó a sentirse diferente, con más energía, porque predominaba en ella el síntoma de cansancio, ¿no? Entonces, mejoró bastante con ese esquema. Podemos ver la siguiente y creo que es última. Entonces, no olviden esto. Identifiquen el estatus actual de la enfermedad y en ese estatus actual identifiquen, de ser posible, hacia dónde se polariza la persona que están viendo. Es más hacia un fenotipo de deficiencia, es más hacia un fenotipo de resistencia. Y con base en eso consideren el tipo de tratamiento que van a utilizar. En general con metformina no se equivocarán, generalmente tiene un buen efecto en todos los pacientes, en menor o en mayor grado, ¿no? Pero después, de acuerdo a la reflexión que hagan, vayan ajustando el tratamiento. Identifiquen la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular, es decir, eviten este enfoque glucocéntrico de centrar a la persona con diabetes únicamente a su control glucémico cuando hay realmente varios otros factores que impactan igual o más en el riesgo cardíaco, como es la hipertensión y la dislipidemia. Identifiquen las complicaciones. El examen de pies que pueden hacer les toma unos cuantos minutos. La determinación de albuminuria creatinúria también nos ayuda a identificar daño renal temprano. Identifiquen en la medida de lo posible la etiología de la diabetes en cada caso particular. Lo sé, en la medida de los casos no se puede, pero hay algunos donde resulta muy evidente y el conocimiento de esto cambia el manejo que le tienen que dar a la persona. Y recuerden, iniciar o modifiquen la terapia, eviten la inercia terapéutica, es decir, si están viendo descontrol, entonces hay que ajustarse, no le tengan miedo a darle un hipoglucemiante más o a escalarse a una dosis de insulina basal o a una basal bolo. No es complejo en realidad. ¿Sí? Entonces, bueno, pues después de todos estos contratiempos que tuvimos, pues con esto concluiría el caso. Por favor, si existiera alguna duda, algún punto que quisieran mencionar, por favor, no sé si tenemos algunos minutos, moderadora. Y tenemos unos minutos en caso de que haya algunas preguntas, comentarios. Está abierto. Adelante. Al parecer ya no hay ninguno, doctor. No. Aquí nos apuntó el doctor Rivera, la medición de microalbuminuria. Ajá. Ok. Ok. En muestra al azar. Ok. Respecto a si se hace con una recolección de 24 horas o una al azar. Generalmente les pedimos al azar, por la simplicidad de la colección.
Ok, sí, se obtienen diferentes valores, aunque se interpretan de la misma manera. Generalmente si encontramos una medición alterada en una microalbuminuria al azar, hacemos un nuevo chequeo en 6 meses y si persiste, entonces hacemos una de 24 horas para estimarla correctamente. A Fer Rodríguez. En pacientes con recién diagnóstico como hemoglobina glucosilada mayor de 10, ¿con qué se recomienda iniciar? Realmente es muy individual, pero insisto, ¿no? Pocos se equivocarán si inician con una metformina a dosis tope, ¿no? Es decir, de entrada poder intentar 1500 miligramos y en poco tiempo tratar de llevarlo a estos 2.5 gramos. Y ver, créame que la experiencia muestra que hay bastante buena respuesta a la metformina cuando se ocupa a las dosis correctas. Ok, pues gracias a todos por estar y por aguantar las fallas técnicas. Les agradezco mucho su atención.